Muy buenas, pues hoy ya vamos a terminar con el calado del encendido y el montaje del árbol de leva de la Yamaha Diversion. A ver si es posible que la vayamos terminando ya, porque con esto del verano, la verdad que se está haciendo larga la moto, pues no la estoy tocando. En fin, y bueno, estaba leyendo el manual tranquilamente y más o menos pues ya está todo claro del procedimiento. Y nada, lo primero que voy a hacer es ir colocando los tetones estos descentrados de los puentes de los árboles de levas, ¿vale? Son los tetones que van aquí. Venga, pues voy a ir colocándolo aquí en la culata y ya vamos colocando los árboles de leva, ¿vale? Venga, vamos al lío. Venga, pues vamos colocando los tetones. Colocamos uno en cada hueco. Este está durete. Ahí va, uno ahí. Cuesta un poquito. Esto luego, el que esté duro, ahora lo intento un poco con más tranquilidad. Vamos, esto por aquí, otro por aquí, otro por aquí también, y otro por aquí. Ahí va. Por aquí. Y los dos últimos que irían aquí. Ahí va. Vale, ahora estos que están un poco que no han entrado, habrá que darle un poquito de cariño. Vamos a ver. Bien, ya que tenemos los tetones, vamos al otro lado a mover el cigüeñal para ponerlo en su punto de calado. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es girar el cigüeñal con el vaso de 14 en sentido antihorario. Y hay que llevar la marca T, que es esta, aquí hay una H y una T. Pues la marca T al pick-up, al captor de la señal. Habría que girar hasta ponerlo. ¿Vale? Pues venga. Giramos. Aguantamos la cadena para que no se líe por dentro. Y ya está. Yo estoy tirando de la cadena hacia arriba. Para que no se líe allí dentro, ¿vale? Simplemente eso. Vale, ahí tenemos la marca T. Vale, aquí esto está pintado en negro. Yo no sé si es que esto lo pusieron en el taller mal, pero vamos, el manual que lo tengo ahí dice que tiene que estar en la T. Y lo que voy a hacer es asegurarme de que está el pistón arriba del todo. Vale, entonces ya tenemos la marca T ahí. Vamos ahí a la parte superior. Vale, pues una vez que tenemos, como hemos dicho, la marca del encendido en la T, con esto mismo compruebo que el pistón está arriba. O sea, efectivamente el pistón está arriba. Y el pistón número 2 pues está abajo. Vale. Perfecto. Bueno, pues el siguiente paso, antes de meter los árboles de leva, voy a lubricar todas las bancadas estas. Las voy a lubricar con un poquito de aceite. Venga, pues lubricamos. Esto por aquí. Por aquí. Ahí. Ahí. Y la
Vale, perfecto. Seguimos. Vale, pues siguiente paso sería, aquí está marcado el árbol de leva del escape y aquí tenemos el de admisión, o sea, aquí con una I de intake en inglés y aquí exhaust en inglés. Vale, pues este sería el de escape. Pues lo colocamos, pero hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué cosa es? Pues este agujero, no este de lubricación, sino este pequeño agujero, que quizás ese fuera el fallo que tuvieran en el taller donde lo hicieron. Este agujero tiene que ir alineado con un agujero que hay en el puente para apretar, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se hace. Bueno, va, otra cosa. Estos dos tornillos van hacia el cilindro número 4, ¿vale? Porque si lo ponemos al revés, ya no tendríamos el agujero, ¿vale? Esto iría así. El agujerillo y los tornillos estos hacia el cilindro número 4, o sea, así. Venga. A ver, no sé si se está viendo. A ver, un segundo. Ahí. Venga, pues meto aquí alrededor de la cadena. Ahí. Y lo apoyamos. Vale, pues el procedimiento sería, como hemos dicho, está el cigüeñal en la marca T y ahora la leva, esta leva del número 1 tiene que ir mirando hacia fuera, tiene que ir enrasar aquí con esta marca, ¿vale? Y la otra deberá de ir esta curva aquí enrasada con esta, ¿vale? Pues venga. Colocamos esto. Y esto ahí enrasado. Ahora voy a buscar los puentes y se van colocando. Bueno, voy a lubricar también el árbol de leva, claro. Lubricamos el árbol de leva. Ahí. Hago una buena ensalada. Eso es. Y ahora presentamos los puentes. Aquí tendría, los marqué en su día, el 1, el de escape, ¿vale? Para que no tuviera confusión. Se montan teniendo en cuenta que de los 4 agujeros, 2 de ellos son más anchos para que entren los tetones que hemos colocado al principio. Entonces no tiene ninguna pérdida. Sería así. Ahí. Esto lo tenso un poco. El 2 de escape, vale. Ahora es cuando tenemos que prestar atención al tema del agujerillo que hemos dicho antes. Tengo aquí, como se puede ver, el 2 de escape. Hay una flecha. Bueno, pues este agujero que es de rosca no, porque este es donde irá luego la tapa.
pero este agujero es el que tiene que coincidir con el que hay en el árbol de leva, ¿vale? Pues nada, lo pongo esto así. A ver si quiere entrar. Ahí. Vale. Eso es. Y ahora lo que voy a hacer es, para que no se me mueva, lo trabo. Con este remache lo voy a meter por el agujero. Ahí. Lo meto por el agujero de cigüeñá, o sea, del cigüeñá, estoy yo bueno por la mañana, el del árbol de leva, para no perder el punto. Voy a moverlo y lo busco. Ahí está el agujero. Vale, pues esa es la marca que no puedo perder. Lo he notado que ha entrado en el agujero. Entonces, ya, esa marca no se puede perder. Y me aseguro de que coincide con la leva aquí. Vale, ahora voy a ir poniendo los del otro lado. Vale, pues colocamos los puentes del lado derecho. Vale, este sería el número 4 de escape, como tengo aquí marcado. Nos aseguramos el sentido como en el otro lado. Vale, la parte ancha para que entren los tetones. Está todo lubricado, ¿vale? Y esta sería el número 3. Aparto un poquito la cadena, que ahora tendremos que ponerla en su sitio. La parte plana hacia allá, para que al girar el árbol de levas no choque en los tornillos. Vale. Venga, pues aprieto. Ahora mismo estoy apretando con la mano. Y ahora, según manual, hay que ir apretando de 1/4 de vuelta en 1/4 de vuelta, empezando por el centro. Ahora mismo estoy aproximando nada más. Vale, pues voy apretando poco a poco y ahora vemos. Vale, pues como se ve, se ha movido un poco, claro, porque en el momento que empieza a apretar los puentes, pues las válvulas, las muelles de las válvulas ya empiezan a hacer fuerza. Entonces lo que ha hecho ha girado un poquito esta marca hacia arriba. Por eso está torcido la marca que hice, o sea, la marca que he puesto del remache este. Lo que voy a hacer es terminar de apretar los puentes, y una vez que lo tenga apretado, giraré de aquí, y entonces ya lo alineo bien y coloco la cadena. La cadena está por aquí suelta, la coloco para que no se me moviera, para que no se me mueva, ¿vale? Pues venga, vamos al lío. Voy a ir apretando poquito a poco. En 1/4 de vuelta, en 1/4 de vuelta. Vale, pues ya lo tenemos todo apretado. Bueno, apretado no, lo tenemos tanteado. Habría que darle la tensión con la dinamométrica, lo que diga el manual, y
giramos un poquito aquí el árbol de leva para que quede enrasada la marca. Y habría que girarlo, hay que vencer los muelles de las válvulas, claro. Entonces, quizás haciendo un poquito de palanca aquí, exactamente. Aquí, eso es. Si hago así, vale, aquí queda enrasado. Exactamente. Ahí quedaría la marca justo en la vertical. El agujero justo en la vertical y la marca del árbol de leva mirando hacia allá, como tiene que ir. Y ahora ya, después se podría colocar la cadena. Venga, pero mientras vamos a ir apretando a su par de apriete las tuercas esas. Las tuercas, los tornillos. A esta hora de la mañana, que son las 7:30 de la mañana, llevo aquí desde las 6, me cuesta un poco decir las cosas, pero bueno, creo que se entiende, ¿no?, lo que quiero hacer. Vale, pues según manual va a 10 newton. Entonces empezaríamos a apretar a 10 newton los puentes de los árboles de leva. Vale, una vez que tenemos esto apretado, pues ya vemos que no hemos perdido la marca esta, sigue estando en su sitio, el calado del cigüeñal sigue estando en la marca T, y nada, pues ya podemos colocar el tensor de la cadena. Lo tenía antes puesto, si el que vio el vídeo anterior lo puse, pero he tenido que sacarlo para poder trabajar bien con la cadena. Pues ya metería la cadena, o sea, el tensor, junto la cadena en su sitio. A ver si quiere entrar. A ver si quiere entrar. Vaya. Entra así y así. Y ahora, a ver si quiere entrar. Oh, mira. Vale, estoy intentando meter el tensor, lo que pasa es que tiene que hacer un juego para entrar en un sitio. Si quito la cadena, si la echo hacia el lado, entra bien, pero con la cadena puesta en su sitio ya no entra tan bien. Y si quito la cadena, luego necesito... o sea, si quito la cadena, entra bien el tensor, pero luego no puedo meter la cadena. Entonces, hay que hacerlo con maña. Vamos a ver. A ver,
Mira, si quito la cadena, ahora está quitada de su alojamiento, entra bien, entra en su sitio. En el momento que quiero poner la cadena, ya no entraría, ya no entra. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que meter primero la cadena, en su sitio e intentar meter el tensor. Joder. No. Me va a costar aflojarlo todo otra vez y hacerlo con la cadena puesta. Ya verás. Y si lo hago con la cadena puesta se me puede ir la marca del cigüeñal. Me cago en la mano. Pues no, me va a tocar quitarlo todo otra vez y hacerlo con la cadena y el tensor colocado, porque si no, no me entra. Venga, pues voy desmontando todo otra vez y ahora sigo. Madre mía, siempre hay algún problemilla. Vale, pues ya he quitado los puentes, he metido la cadena y ahora pues vuelvo otra vez a meter los puentes. No me había acordado, fijaros, esta marca de calado la marqué yo antes de desmontar nada, pensando que todo esto estaría bien. Puse esa marca del calado y fijaros dónde está la leva, justamente al lado contrario. Tiene que marcar hacia adelante, o sea que claramente aquí alguien la lió gorda. Esto tiene que estar así, justo al lado contrario. La liaron, pero bien liada. Bueno, pues lo dicho, voy a colocar los puentes otra vez, lo mismo, teniendo en cuenta el agujerillo este y que no se me pierda la posición. Aprieto y ahora seguimos. Bien, pues ya tengo otra vez apretado esto, he comprobado que está todo alineado, aquí también el agujerillo alineado, he metido el siguiente, bueno, está apretado con su par de apriete ya, y he metido el árbol de levas de admisión. Vale, pues aquí sería lo mismo, el agujero aquí en la parte superior y esta leva tiene que ir igual que esta, las dos opuestas, tienes que ir enfrentadas opuestas. Y nada, y ya pues a empezar a colocar otra vez no, la primera vez, en este tornillo. Vale, empiezo a colocar. Es posible que luego, una vez que esté apretado, tenga que mover un diente. Si hay que mover un diente, pues aflojaré, correré un diente más la cadena y nada, y se aprieta otra vez. Vale, este aquí
voy a ponerle, antes de que se me olvide, vamos a echarle su aceite. Siempre con el aceite entra mejor, lubricado todo entra mejor. Venga, pues lubricamos aquí también y empezamos a meter. Ahí. Lubricamos este también. Ahí. Y metemos. Ahí. Número 3. Se lubrica y se mete. Y el cuarto. Número 4. Presentamos los tornillos. Vale, pues ya tengo aproximado los tornillos, y como era de esperar, se me ha quedado un poco movido fuera de punta el árbol de leva. Vamos a ver si podemos llevarlo a su sitio. Se me ha quedado aquí un poco levantado y aquí no entra el remache en el agujero. Entonces vamos a ver si podemos sacar la cadena, sí, y llevarnos un poquito este árbol de leva, levantarlo un pelín. Ahí. Pedirá un poquito más. Pide un poquito más, no mucho más, pero un poquito más. Ahí está. A ver, hay que buscarle el punto. Creo que todavía faltan un poco. Falta un poquito todavía. No está el agujero como está en este. Y falta un poquito nada más.
Creo que aquí está ya. Creo que lo noto. Creo que lo noto. Están los dos así, las dos levas opuestamente. En el otro lado están justo al contrario, o sea que en principio parece que está bien. Vale, pues me indica que el agujero está justo ahí. Justo ahí. Entonces, ahí. Esta leva ahí, la otra opuesta. Vale. Estaría correcto. Metemos la cadena. A ver si puedo. Creo que sí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, ya solo faltaría apretar con su par de apriete. Necesito que vaya un diente más. Necesito que quede esto más tenso. Vale, ahora lo coloco aquí. Voy a apretar los tornillos y ahora colocamos la cadena en su sitio. Ya. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tendríamos apretado los dos árboles de leva con su par de apriete. Vamos a tensarle un poquito más porque no puede quedar esto así, tiene que quedar recto. Así que hay que retrasarle un diente hacia atrás. Aquí está justo. Ahí está. Vale. Ahora sí. Es la cuestión de moverle un pelín. Vale, está aquí el agujero. Ahora sí. Vale. Está en su sitio. Bueno, pues ya tendríamos tensa este tramo de la cadena. Ya está aquí tenso. Y ahora colocaríamos el tensor de la cadena. Bien, pues ya tendríamos que colocar el tensor. El tensor va hacia arriba, tendríamos que quitar el tornillo de aquí, el tornillo de aquí con el muelle. Entonces levantamos esta pestaña, metemos, ¿vale? Porque esto, levantamos la pestaña, meteríamos hacia adentro y bueno, he tenido que fabricarme esta junta porque no tenía la junta. Entonces ya meteríamos el tensor con esto hacia arriba, la lengüeta esta hacia arriba, la pestaña. Metemos el tensor y ya tendríamos que apretar para anclarlo.
Bien, pues ya tenemos apretado los dos tornillos del tensor y ya, pues nada, metemos el muelle dentro del tensor. Ya, meterlo y apretar un poco y ya coger la rosca. Y ahora le damos su par de apriete. Vale, pues ya apretaríamos. Ahí está. Listo. Pues nada. Ahora lo que vamos a hacer es girar un poco el motor a ver qué tal, que todo vaya bien. Que no choque nada, que todo suene bien. Vale, pues ya tensado toda la cadena, ya está todo, en teoría está todo bien. Venga, pues vamos a girar el motor, a ver qué va haciendo. En sentido de la marcha. En principio todo va bien. Pues nada, todo gira bien, nada se atranca, todo parece normal. Bueno, ¿qué podemos seguir haciendo? Pues ya habría que hacer reglaje de válvula y ya pues cerrar la tapa o cerrar, o bien darle un arranque a ver si sube el aceite, o si no un arranque, un intento de arranque a ver si sube el aceite y ya está. Y ya ir colocando todo otra vez en su sitio, pues meter los carburadores, ponerle los escapes y arrancar la moto. Esto ya casi está. Venga, pues le he colocado la batería y vamos a ver si sube el aceite arriba. Vale, pues parece que sí. Parece que el aceite está subiendo. Sí. Lubrica. Ya se está viendo por aquí. Vale, con lo cual podemos decir que estaría en condiciones de hacer el reglaje de válvula y arrancar la moto. Venga. Bien, pues ya tenemos lista la culata, el calado del encendido de esta Yamaha y nada, ya solo nos quedaría lo que he dicho, reglaje de válvula y ir montando todo y a ver si funciona bien. Pues nada, yo creo que por hoy ya está bien. Vamos a hacer el reglaje de válvula y el arranque en otro capítulo. O un capítulo solo de reglaje de válvula, en fin, ya veré cómo lo hago para que no se alargue mucho. En fin, pues nada, lo dicho, like, a suscribirse y hasta la próxima.